número 13, versículo número 7. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 13, 7, ¿ya lo tiene? Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Padre bueno y amado, te damos gracias por tu misericordia al permitirnos abrir nuevamente las Escrituras. Queremos aprender de ellas. Uno de los propósitos de congregarnos es adorarte, Señor, traerte lo que a ti te pertenece y también, Señor, ser instruidos, ser enseñados por tu palabra, a la cual pedimos la revelación por tu Espíritu, Señor, que tú nos seas propicio y que nos reveles tu palabra. Bendice a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El jueves pasado me comprometí en querer seguir con niveles en la vida cristiana y me motivé a seguir pues porque es muy importante en el punto que nos habíamos quedado. El principio fue de que muchos somos como Pedro, que cuando observamos al Señor en lo literal leíamos cuando Pedro observaba cómo el Señor Jesús le lavaba los pies a sus compañeros, a los discípulos del Señor. Pedro se oponía a que el Señor hiciera lo mismo con él, pero el principio en Pedro de oponerse era porque sencillamente Pedro no comprendía lo que el Señor estaba haciendo. No se necesita tener ese gran desarrollo que estamos hablando, que es necesario, cuando el Señor realmente quiere revelarnos algo. En el caso de Pedro, por ejemplo, en el instante Pedro comprendió las palabras del Señor Jesús. Y eso hizo que Pedro se dejara lavar los pies. Lavarse los pies es ese periodo de restauración que es necesario que el Señor haga con nosotros. Pues somos un pueblo lavado por la sangre de Cristo, somos un pueblo que hemos adquirido una redención, mas sin embargo, somos un pueblo que todavía seguimos aquí en la tierra. Y el seguir en la tierra hace que nosotros nos contaminemos, hace de que nosotros no podamos disfrutar de una vida enteramente cristiana, de una vida abundante, como es a lo que el Señor nos lleva desde el momento en que se inicia ese proceso en nuestra vida. Qué bienaventurados somos cuando ese proceso a nosotros no nos elimina. No nos elimina en el sentido de que hay muchos que este proceso los saca del camino. No soportan porque lamentablemente no tienen un verdadero encuentro con el Señor. No soportan porque lamentablemente no han nacido de nuevo. No soportan sencillamente porque son circunstancias lo que lo llevaron al Señor Jesús, pero estas circunstancias no los hicieron que de verdad tuvieran un verdadero arrepentimiento y tuvieran una verdadera entrega al Señor en el sentido de la aceptación de lo que se necesita para aceptar al Señor. El Señor muy claramente en los evangelios le dijo a los que le seguían: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la realidad de todo aquel que viene a Cristo. Y si esa no es una realidad, en el camino se presentarán muchas cosas necesarias de las cuales el pueblo tiene que enfrentarse, porque esas son las circunstancias que van a eliminar a los que no son verdaderamente creyentes, aquellos que verdaderamente no se han negado a sí mismos. Cuando hablamos de negarse a sí mismo, no hablamos de una perfección,
ya vamos, si es que podemos llegar, vamos a ver un poquito profunda, vamos a profundizar en la palabra perfecto. No es esa perfección la que se requiere, no es que lo estamos llamando porque son perfectos, sino porque tienen el deseo realmente de poder tener un cambio de vida y comenzar a tener esos cambios únicamente a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Nadie puede realmente tener un verdadero cambio si no es por medio del Señor, por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, de lo cual es muy necesario y es muy importante el congregarse. No me estoy contradiciendo cuando les hablaba del compromiso que hizo David con el Señor. Al hacer el compromiso con Dios, le decía a usted de que él no estaba diciendo, Señor, yo quiero congregarme. Él no estaba diciendo nada de los ejemplos que puse, sino que el compromiso que estaba haciendo con Dios, en ese compromiso, es como le he dicho a ustedes, cuando nosotros somos salvos, recibimos la salvación, pero la salvación es un paquete que no solamente es la salvación, sino que trae una gran cantidad de bendiciones para nuestra vida, y que debemos de gozar y de disfrutar todas esas bendiciones que trae la salvación. Pero lamentablemente muchos no nos esforzamos por querer crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para descubrir todas esas bendiciones y todos esos regalos que trae la salvación. Entonces muchos nos quedamos muy cortos, y es por eso de que algunos llegamos sin irnos al mundo, sin como le dijera, sin vivir una vida de pecado. Llegamos nosotros ahí me ayudan, oiga, por favor, si alguien sabe de qué es su carro, dé la llave o algo, porque mira qué difícil es, me cuesta concentrarme. Amén, compréndame por favor. Por eso me quedo como patinando, pero no es que esté en la luna, sino que me cuesta. Entonces, no es, regreso a lo que estaba diciendo, no es por una vida de pecado, sino que lamentablemente existe en nosotros un enfriamiento en el sentido de que casi llegamos, como dice el Señor a una de sus iglesias, que has dejado tu primer amor. Cuando dice has dejado tu primer amor, no es que no me ames, sino que no me amas como me amabas al principio. Y eso pasa cuando nosotros nos congregamos, igual, eso pasa en la adoración, eso pasa en el servicio. Le servimos, pero no como cuando teníamos ese fervor, etc. Eso nos pasa en todas las etapas de nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de estar conscientes de lo que es la salvación. Y es por eso que estamos hablando del desarrollo en la vida cristiana, esos niveles que se deben de alcanzar. Entonces, cuando no comprendemos, nosotros decimos no. Entonces el Señor viene y le dice a Pedro, le dio una comprensión, le dio una revelación del momento, y no la revelación completa, porque cuando el Señor dijo, lo que no entiendes hoy lo entenderás después, no estaba hablando del momento, sino que más adelante Pedro iba a comprender lo que el Señor estaba haciendo ahí, y de lo que se estaba iniciando en Pedro en adelante. Entonces, qué tremendo, porque cuando usted comprende esto, de que cuando alcanza ese punto de crecimiento y ese nivel de madurez que está arriba del crecimiento, porque la madurez es el resultado del crecimiento, que está en varias facetas ese crecimiento, en muchas áreas ese crecimiento, no solo en el conocimiento de la palabra, porque mucha gente tiene crecimiento en el conocimiento de la palabra, pero es como un címbalo que retiñe. Los que nos condenan con la Biblia, los que nos condenan con la palabra, con los que saben la Biblia y nos condenan y nos vuelan a cada momento la cabeza, solamente se les ve, se les nota que solamente tienen conocimiento de la Biblia, pero no tienen crecimiento espiritual. Y a eso se le llama legalismo. Crecen solo en un área, que es teoría, pero no crecen en todas las dimensiones en las cuales Dios quiere que nosotros crezcamos, de las cuales en algunas quiero compartir en esta noche. Entonces estábamos nosotros en
en esa revelación, en esos propósitos del Señor, que cuántas cosas nos perdemos, al igual que Pedro estuvo a punto de perderlas, porque sencillamente no había tenido un crecimiento para poder entender que era necesario que el Señor le lavara los pies. Y esto lo hacía él capaz de lavarle los pies a otros. Si yo no te lavo los pies, tú no vas a poder lavar a otros. O sea, si yo no te restauro, no vas a poder restaurar a otros. Amén. Entonces, veíamos la salvación como el principio, vimos lo que es el discipulado. Cuando hablamos del discípulo, hablamos de ese crecimiento que es muy, muy importante, y llegamos hasta lo que es el crecimiento, y ahí es donde yo quiero iniciar nuevamente. Crecimiento, le decía la palabra auxano, A-U-X-A-N-O, auxano, que significa crecer, crecer, necesitamos crecer. Esa palabra se ocupa para agrandar, para aumentar. ¿Qué es necesario aumentar? ¿En qué debemos de crecer? ¿En qué debemos nosotros de crecer, agrandar o aumentar? En grado, el grado, el tamaño, la fuerza, el vigor y el poder de las gracias que el Espíritu Santo planta en nuestros corazones como creyentes. Necesitamos crecer, necesitamos aumentar en nosotros eso que fue depositado en nosotros. Por eso, cuando el apóstol Pablo, en su manifestación de ese poder en él, en la manifestación de ese don o dones en él, en la manifestación de esas palabras que Dios le dio, en la manifestación de esa revelación que Dios le concedió, por eso él se lo atribuía todo al Señor. Él decía, en mí no hay nada bueno. Todo lo que ha sido puesto en mí, todo lo que ha sido depositado en mí, todo lo que me ha sido entregado a mí, no es mío, es de Él. Por eso no se podía gloriar en algo que no era de Él. Y también para poder llegar a ese nivel de no gloriarse y de que estas cosas no nos hinchen, no nos inflen y no nos echen a perder, es necesario tener madurez. Y para tener madurez también es necesario que el Señor obre en muchas áreas de nuestra vida para que las revelaciones no nos ensoberbezcan. Para que esto que algunos tenemos en tan poco, no nos jactemos y no lo echemos a perder. Por eso la persona inmadura, si tiene algo que descubre de parte del Señor y lamentablemente no tiene esa madurez, va a echar a perder ese don o ese privilegio que el Señor le concede. Algo similar pasó en la iglesia en Corinto, donde el apóstol Pablo tiene que hacer reflexionar a toda una iglesia llena de dones, a una iglesia con grandes visitaciones, y tiene que decirles que son niños, que lamentablemente por los dones que se habían y la manifestación espiritual que se daba en la iglesia en Corinto, él disponía en su corazón poder dar otras cosas muy importantes para su crecimiento y su maduración, pero lamentablemente les tiene que decir, como también en la carta a los hebreos el escritor dice, que no están aptos para poder recibir una enseñanza más profunda. Y cuando hablamos de una enseñanza más profunda, no estamos hablando de una revelación increíble, que sí es cierto, son misterios revelados, pero no para que la gente creyera de que es una revelación, no, hay unas cosas en nuestra vida que son necesarias que se nos revele para que nosotros podamos tener cambios en nuestra vida, y no algo celestial literalmente. Amén. ¿Cuáles son esas evidencias del crecimiento? Quiero ir adelantando. ¿Cuáles son esas evidencias del crecimiento? Bueno, increíble. Usted dice, yo quiero saber si soy maduro. Y quiero decirle algo. No lo enfoque hacia una área, sino en sí, en nuestra vida, hacia los demás. Primeramente, ¿hemos crecido? ¿Hay crecimiento en mí? ¿Cuál es una evidencia de que si yo he crecido o no? Bueno,
conforme a la palabra de Dios, un aumento en el amor. Esto no es fácil. Se oye bien fácil. Un aumento en el amor. El que no tiene crecimiento, el que no llega a una madurez, ama al que le ama. Y esto lo hacen también los del mundo. Esto los paganos lo hacen. ¿Y qué recompensa tendréis de que améis a los que te aman? Como Santiago dice, ¿qué recompensa tienes de que invitas a comer a alguien que te puede invitar? No, invita a aquel que no te va a poder invitar. ¿Sientes amor por él? Entonces, si usted siente amor por él, entonces tiene crecimiento. O sencillamente ha crecido. Amén. Un aumento en el amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Un poquitito más adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo número 12. 3:12. Dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Qué tremendo, el apóstol Pablo había tenido un crecimiento, los discípulos habían tenido un crecimiento, y dice el apóstol Pablo, aún así como ustedes son, nosotros los amamos. Aún así como son ustedes, nosotros los soportamos. Si usted no tiene amor hacia los demás, el amor que estoy hablando no es ese amor mal formado que nosotros conocemos. No estoy hablando de abrazo y de beso, porque los hipócritas nos abrazamos y nos besamos. No estamos hablando de ese amor, sino de esa compasión que usted siente hacia los demás, aunque no sea conocido. ¿Sí? Entonces, en el 3:11 dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Usted siente amor por la humanidad? ¿Siente amor por esa gente perdida? ¿Siente amor por esa gente que no sabe lo que habla? ¿Siente amor por esa gente que no sabe lo que hace? ¿Siente amor por esa gente que nos ofende? ¿Siente amor usted por esas personas que tratan de hacerle daño? Qué difícil entonces es crecer en el Señor. Porque el que ha crecido puede amar a su enemigo, o puede amar a su peor enemigo. El que ha crecido puede perdonar a su mayor ofensor. Por eso somos probados de una forma increíble, hermano, cuando vemos personas que perdonan y yo no pudiera perdonar eso. Señor, ¿cómo haría yo? Porque esta persona puede perdonar a esta persona que le ofendió, y no una ofensa así de un maltrato verbal o algo. Si eso, hermano, las palabras del viento se las llevan, y a palabras necias dice el dicho, oídos sordos. No, pero de eso que usted no puede desentenderse, porque le ha causado grandes daños. El crecimiento se puede ver en nosotros si tenemos la evidencia que podemos amar a los demás. Algunas veces hemos visto en otros, en ellos, que el mismo diablo habla a través de ellos. Y nosotros podemos sentir compasión por esas personas porque sabemos que no son ellos. Pero ¿qué me hace a mí poder ver eso y sentir eso? El crecimiento, el conocimiento, el crecimiento, y este crecimiento me ha llevado a la madurez. Porque ¿qué se necesita? Veámoslo en el plano humano. Padre, perdónalos,
porque no saben. ¿Cómo que no sabían? Sí sabían. Usted puede y yo podemos decir, pero yo sé lo que me hizo. Sí, pero la enseñanza es que si creces espiritualmente podrás decir, perdónalo porque no sabe, aunque usted sepa que sabe. Entonces, las palabras del Señor lo han edificado. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer pan. ¿Y nosotros qué hacemos? Le echamos veneno. Le echamos sal. O le escupimos lo que le vamos a dar. Y si tu enemigo tuviere sed, dale de beber agua. Y no solamente en el Nuevo Testamento, Eliseo hizo eso. El Señor le permitió que ellos fueran cegados. Entonces los tomaron y todos esperaban que Eliseo diera la orden para matarlos. Y los agarró de la mano y le dijo, ustedes andan perdidos, los voy a llevar a su casa, les dijo, a sus enemigos. Y les dio de comer. Y les dio de beber. Quiero decirle algo, si usted sabía que otro rey, otro pueblo, lo hubiera matado y éste le perdonó, lo llevó de regreso a su casa, le dio de comer y le dio de beber, ¿usted quedaría como enemigo de un hombre así? Entonces, si tu enemigo tuviera hambre, y si tu enemigo tuviera sed, y aquel que te obligue a llevar la carga 1 milla, llévasela 2, y aquel que te golpee una mejilla, ponle la otra. No, yo no podía porque yo soy bien macho. Sí, pero no tiene crecimiento. Y como es macho, es una evidencia de que usted no tiene crecimiento. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ay, hermano, qué difícil es esto. No crea que lo estoy diciendo con una libertad de que soy un hombre con crecimiento espiritual y un hombre maduro. No, hermano, ya he tenido deseo de pulverizar. Y me ha tocado pedirle perdón a Dios, porque he sentido deseo de matar. Le digo, Señor, ¿cómo puede alguien como yo pensar así? Dan ganas de matar, hermanos. No somos cobardes. No somos tontos. Somos bien hombres. Pero cuando el Señor te ha enseñado, mía es la venganza, yo daré el pago. No manches tus manos. Deja a tu enemigo que se ría de ti, que se enseñoree de ti. Lo buscarás en el día malo y él no soportará, no estará. Qué difícil. Y es por eso que muchas veces nos tiramos al suelo y lloramos y le decimos, Señor, perdóname. Por eso, ¿qué sentí? Lo que no entiendes hoy, Pedro, cuando madures, cuando crezcas y madures, lo vas a entender. Por eso, no importa lo que usted haya recibido, endóselo, remítalo. Algo así hizo David cuando dijo, encomienda a Jehová. Habla de su camino, pero encomienda a Jehová tu camino. Pero no hablo del camino en sí, porque puede ser también eso que acabo de narrar. Encomienda a Jehová, ¿qué? Lo que tú quieras hacer y sabes que no puedes, no debes. Porque has tenido un crecimiento. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú no sabes que yo puedo pedirle a mi Padre, mire qué tremendo, hermano. ¿Tú no crees que yo puedo pedirle a mi Padre una legión? Si con un ángel era suficiente, hermano. Pero él dijo, una legión, pues podrían haber sido 2000 ángeles.
Y un ángel es el que va a recibir la orden, no es ni siquiera Miguel, un ángel va a recibir la orden para derribar y vencer a Luzbel, que es Satanás, el diablo, en el libro Apocalipsis. Un ángel, ni siquiera un arcángel. Entonces Dios le puede a usted darle la capacidad, pero en Él está esperando que Él le diga usted le diga a Él: Padre, sé propicio tú. Sé propicio. Amén. Démosle un aplauso a Dios. ¿Sabe por qué ese aplauso para el Señor? Porque aquí habemos muchos que sabemos que hemos querido tomar en nuestras manos la venganza de demostrarle a alguien que no somos cobardes, que solo Dios sabe de qué genes nos ha sacado, de qué ancestros nos ha sacado el Señor. Y el más tremendo de todos es el pipil, ese Atlacat, guerrero conocido en todo el mundo. Amén. Juan 13:35. Juan 13:35. Juan 13:35. ¿Ya lo tiene? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Oiga, si tuviereis amor los unos con los otros. Hemos tenido crecimiento nosotros. Nosotros aquí, la iglesia, Misión Cristiana Judá, nos tenemos amor unos con otros. Cuando hemos hablado mal de mi hermana, de mi hermano, cuando hemos hablado mal del hijo de mis hermanos, de la hija de mis hermanos, cuando hemos hablado a espaldas de nuestros hermanos, cuando no hemos podido nosotros arreglarnos aquí como cuerpo de Cristo, como familia, que no hemos podido lavar nuestros trapos sucios aquí, que no hemos sido honestos entre nosotros mismos, no hemos podido ser sinceros, hemos crecido. En esto conocerán de que sois mis discípulos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 13 y versículo 1, nos muestra que no somos nada sin amor. 13:1 de 1 de Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, oiga, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Dejemos el amor, pasemos a otra evidencia. Veamos en 1 de Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo número 3. ¿Ya lo tiene? Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Oiga, la otra evidencia es de nuestro crecimiento, que es el aumento de fe en nosotros. Hermano, ¿tiene fe usted? ¿Va creciendo en la fe? Eso es evidencia de que usted tiene un crecimiento, pero una situación que usted no pueda controlar, ¿qué hace? ¿Qué efecto hace en usted? ¿Lo hunde? ¿Lo entristece? ¿Lo deprime? Entonces no ha crecido. Entonces, ¿de qué ha servido tanto congregarse y tanto oír y escuchar la palabra de Dios? ¿Y de qué ha servido tanto ser ministrado por medio de la alabanza y por medio de la palabra?
Y cuántas veces usted ha pasado el altar y una circunstancia que usted no tiene bajo control lo desarma, lo desanima. Evidencia del crecimiento, un aumento en la fe. Termino de leer. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén. Entonces, ¿cómo puede crecer nuestra fe? ¿Cómo puede crecer nuestra fe? Ejercitándola. Amén. ¿Ejercitamos nosotros la fe? ¿Y cómo podemos ejercitarla si no oramos? Tenemos un problema, tenemos una situación, me manda a llamar la jefatura, me manda a llamar personal, departamento de personal, y yo tengo temor porque vivimos en una inestabilidad, pero oramos y decimos, Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a orar. Le he contado a usted muchas veces de que cuántas situaciones han cambiado porque hemos orado, y cuando no hemos orado, nos ha ido mal. Entonces no ha sido una casualidad. No, si alguien nos oye y le dijéramos, es que yo oré, no hombre, si no te iban a quitar, lo que pasa es de que vos sos fanático. Pero óigame, a mí qué me importa la opinión del otro. Yo oré y creo que porque oré, no pasó lo que yo mal esperaba. Ejercitemos la fe. ¿Por qué necesitamos orar para que sea sanado? ¿Por qué problemas tenemos que orar para que se resuelva? ¿Por cuántos hemos orado para que salgan de la prisión y han salido? ¿Por cuántos hemos orado para que sean sanados y se han sanado? ¿Para cuántos que estaban destinados a morir por una enfermedad incurable han sido sanados milagrosamente? ¿Por qué cree que en las instituciones como el Seguro Social, por ejemplo, nos permiten con grandes restricciones porque hay una gran oposición ahí religiosa? Nosotros no andamos peleando a nadie. No andamos en los hospitales para que las iglesias se llenen. No, andamos porque hay gente necesitada que la oración nos puede salvar y sanar. Porque cree que las instituciones permiten, oiga, que los evangélicos, aunque ellos no crean, que los evangélicos lleguen a orar. Porque cuántos gastos se evita el hospital cuando un evangélico ora por una persona, que son grandes costos, porque es una enfermedad incurable. Y los evangélicos oraron ahí. ¿Y qué hizo? No solo oraron por mí, pero ¿qué comió? Es que solo oraron por mí. ¿Pero qué tomó? Es que oraron por mí. Yo no le estoy preguntando eso, sino ¿qué comió? ¡Nada! Porque no quieren aceptar que la oración de fe puede sanar al enfermo. ¿Y pero cómo es que usted ora por los enfermos? Porque siempre que oro por los enfermos, estos se sanan y la fe va aumentando. Evidencia de crecimiento que tenemos fe. La fe es la fe salvadora, primeramente. La fe salvadora yo no la puedo adquirir. Esa solo el Espíritu Santo me la puede dar. La fe salvadora para poder ser salvo no depende de mí. Necesito fe para salvarme. ¿Tienes fe de que el Hijo de Dios vino a morir por ti? Sí, tengo fe, creo. Esa fe solo me la puede dar a mí el Señor por medio de su Espíritu Santo, que ha comenzado a hacer la obra sin que yo haya dicho una confesión de fe. Es exactamente cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas antes de la restauración de la tierra. En el caos, el Espíritu Santo ya se movía en mí cuando yo no le conocía, cuando yo estaba en la posilga, cuando yo estaba en el fango, cuando yo estaba perdido. El Espíritu Santo ya estaba rodeándome y haciendo cosas que aunque yo no las entendía, me estaban conduciendo para que un día yo pudiera decir creo en Él. Entonces es una fe salvadora. Y después viene una fe como fruto. Uno de los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, está manifestado en 9 cosas. Una de ellas es fe. Tengo que ejercitar esto. Tengo que permitirle al Espíritu Santo
que se manifieste de tal manera como está establecido, y no que lo tenga ahí como algo que está apagado, contristado. No contristéis al Espíritu, porque si lo contristáis, vas a tener una cantidad de consecuencias no a tu favor. Por eso, cuando se habla, y la gente no entiende, cuando se habla del bautismo en el Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo vino y no, el Espíritu Santo ya estaba adentro. Lo que pasa es que permitimos que tomara el control de nosotros. Y lo primero que hace para tomar el control de nosotros es sujetar nuestra lengua y tomar Él el control. Porque quien puede controlar su lengua puede controlar todo su ser, dice Santiago. La lengua es como el timón de un barco. Por eso el que domina la lengua puede dominar todo su ser. Entonces el Espíritu Santo viene y comienza la manifestación de lengua. Qué maravillosa esa experiencia que hemos tenido algunos, ¿verdad? Es que el Señor dice, puedo tomar el control de ti, pero voy a dejar que tú me permitas tomar el control. Con esto te puedo hacer entender de que yo puedo, si yo quiero, mira, te domino. Pero el Señor no va a imponer en nosotros. Y después viene, cuando Pablo habla de los dones del servicio, habla el don de fe. Qué precioso es tener el don de fe. Aquellos que sabemos que oran y se concede y se cumple. Aquellos que sabemos que pueden orar por los enfermos, aquellos que sabemos que pueden orar para que se nos abra una puerta, aquellos que sabemos que pueden orar para que Dios nos provea lo que necesitamos. Esos hombres esas mujeres tienen un don de fe, creen que si oran se les concede. Pero es necesario que nosotros ejercitemos esa fe. Puede hacerlo de tantas maneras. Yo les voy a contar cómo lo hacía yo. En mi primer año de cristianismo, segundo año de cristianismo, hermano, yo les cuento a ustedes de que en esos tiempos el agua en muchas colonias, igual que hoy, se iba. Pero abría el chorro y no había agua. Y mire, pareciera loco, pero es una fe de principiante, una fe de bebé, una fe de niño. Niño en el sentido no de inmaduro, niño de que cree. Como cuando el niño le dice, te voy a dar un dulce mañana, el día siguiente está esperando tempranito el dulce, no se lo ha olvidado. Es la fe del niño. No estoy hablando de la fe inmadura. Qué tremendo es agarrar el chorro y orar para que el agua salga. Y qué tremendo es que después de la oración usted abre el chorro y comienza a salir agua. Qué preciosa es esa fe. Qué fe más linda, hermana, cuando usted ha cocinado para 10 y llegan 15. Y usted dice, Señor, multiplica. Y se recuerda las palabras del Señor, comerán y sobrará. Y comemos y sobra. Y el día siguiente nos invitan, mire que hay refil. Fue tanto la bendición que sobró. No sobra en el mal sentido. Sobró es que sobreabundó. Porque el Señor siempre da más de lo que necesitamos. Amén. Un aumento en el conocimiento de Dios. Lo que vio en Cristo cuando aceptó, comparado con lo que ve ahora. ¿Ha crecido el conocimiento? ¿Qué es lo que usted creía cuando conoció a Cristo? ¿Qué es lo que usted cree ahora? ¿Qué es lo que usted sabía cuando aceptó a Cristo? ¿Qué es lo que usted sabe ahora? Amén. Le estoy prácticamente preguntando, ¿sabe más de Dios ahora que cuando fue salvado? Amén. ¿Cuáles son los medios de Dios para ayudarnos a crecer en la gracia? ¿Cuáles son los medios de Dios? Ya le dije cuáles son las evidencias. No muchas, pero ya le dije algunas. Ahora, ¿cuáles son los medios de Dios para ayudarnos a crecer en la gracia? 1 Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. ¿Ya lo tiene? Dice,
Desead como niños recién nacidos. Oiga, qué tremendo, hermano. Niéguele la leche a un niño. ¿Por qué cree que a ver no se ponen a ver a algunos ahí porque tienen hambre? ¿Qué les importa que estén predicando? Ellos tienen hambre. ¿Quieren chiche o pacha? Y bienaventurados los niños que no les dan galleta en vez de leche. Que no les dan leche, que no les dan galleta, perdón. Bienaventurados los niños que no les dan galleta en vez de leche. Lo dije bien, perdón. ¿Qué pasa a un niño cuando tiene hambre y quiere leche? Le dan agua, pero se da cuenta rapidito que lo están engañando. ¿Y usted se da cuenta cuando le están dando, no agua, atol con el dedo? Cuando lo están persuadiendo, cuando le han adulterado la palabra o la enseñanza o la interpretación de la palabra. Desear como niños, dice Pedro, recién nacidos. ¿Quién trae a un niño con hambre, hermano? Si es la única manera natural para pedir, para exigir. No tiene otra forma, es la capacidad que Dios le ha dado. Si el niño no llora, no le dan. Si el niño no llora, la mamá duerme hasta mañana. Y es una verdad. Entonces, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Oiga, no adulterada. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que por ella crezcáis. Oiga, hermano, para salvación. No está hablando de la salvación de que nos dio Cristo. Que no puedo explicar eso, lamentablemente. ¿De qué está hablando? Habla del Evangelio. Habla de la vida de Cristo, a lo cual tenemos que ser muy semejantes. Habla de la salvación como lo presentan los 4 evangelios. Dios en sus 4 manifestaciones hacia la humanidad. Y habla de esa leche espiritual no adulterada. Habla de la enseñanza que debemos de recibir y debemos de crecer en las epístolas pastorales, que nos traen gran conocimiento. Amén. Volvamos. No puede ser. Me quedan 5 minutos. Amén. ¿Algo más? No quisiera entrar al punto de la madurez. Solo déjeme ubicarme aquí. Estábamos en Juan 13, versículo número 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Voy a terminar con esto porque el tiempo se me acabó y no quiero entrar con la madurez y dejarlo a medias, porque solo nos quedaríamos con la palabra que significa completo, bien desarrollado. Es diferente, parecido. Yo le expliqué la palabra crecimiento con madurez en la enseñanza anterior, parecido, pero no son iguales. Este está hablando de telsios o teleios, que es completo, bien desarrollado, perfecto. Y vamos a ver cada una de esas palabras. Pero ahora quiero nomás terminar con lo que dice 13:7 de Juan. Lo que no entiendes ahora. Mire, nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de crecimiento y por ende nuestra falta de madurez hace que nos afecte las cosas que nos pasan hoy. Y peor, las que nos pasaron ayer. Ahora nosotros que hemos crecido, hablo de cosas antiguas, que no las entendimos, ahora que estamos
a esta edad espiritual, ahora nos reímos de las cosas que nos pasaron y que nos preocuparon en el pasado. Pero quiero decirle algo, el enemigo tiene sorpresas para desanimarnos hoy o mañana, y debemos de estar capacitados para que podamos comprender lo que Pedro no comprendió cuando el Señor estaba ministrando a los demás discípulos. Yo le pido al Señor que usted corra y escape por su propia vida, por ese crecimiento. Usted lo necesita. Lo necesita ahora y lo necesitará mañana. Si usted no crece, se quedará, y algún día, no muy lejano, algún día le voy a compartir de eso enano que habla el apóstol Pablo, de nepios o nepión, que no crecen. Y no es posible que usted no crezca. ¿Sabe por qué? Porque si usted no crece, se vuelve una carga para la iglesia, se vuelve una carga en su casa y un tropiezo para todos los creyentes y para toda su familia. Es triste oír hablar a los hermanos que deberían de ser ya maestros, y algunos lo son, pero no lo son. Es triste oírlos hablar porque se nota que no tienen ningún crecimiento, se quedaron enanos, porque lamentablemente no pagaron los precios para poder crecer, como el hecho de congregarse, como el hecho de ser ministrado, como el hecho de ser enseñado, como el eunuco que venía de Etiopía. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos, bendito Dios, darte gracias por tu misericordia. Sé, Padre, que en medio de nosotros habemos hermanos que necesitamos crecer espiritualmente. Hermano, si usted está en ese nivel de que necesita crecer, yo le invito que le pida al Señor que le ayude a crecer. Usted y yo necesitamos esa leche espiritual no adulterada, porque necesitamos crecer para la salvación, y un día le voy a tener que explicar también a qué salvación se refiere el apóstol Pedro. Porque la salvación eterna solo es a través del sacrificio de Cristo. Esa la recibimos sin saber nada de Él. Como ese carcelero de Filipos que le dijo a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo sé que hay entre nosotros hermanos que han pasado por su mente estos pensamientos. No entiendo. Yo leo la Biblia y no la entiendo. Y aún, hermano, puede usted venir a la iglesia y no entender las prédicas o las enseñanzas. Yo le invito a que venga y que se llene de esa porción, que se llene de ese espíritu. Hablo del Espíritu Santo. Hablo de ese espíritu de sabiduría. Hablo de ese espíritu de conocimiento que usted y yo necesitamos tener para poder que nuestro entendimiento se nos abra y también nuestro corazón, y verá cómo el Señor comenzará a que crezca en el conocimiento, y verá cómo la revelación viene a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, tú has sacado a luz que no hemos crecido si somos faltos de amor, porque no podemos perdonar, Señor, porque hemos deseado en un momento hacer algo que no se debe ni siquiera pensar. Señor, perdónanos, porque sé que esta noche sacaste esa luz y no nos avergonzamos, Señor. Sacaste esa luz, ese sentimiento de odio, de rencor, ese sentimiento de venganza que en nosotros manifiesta
que estamos afectados y que por medio de tu palabra podemos ser limpiados. Pero aquí estamos, Señor, conscientes de esa realidad y de esa verdad en nosotros. Permítenos crecer en el conocimiento de tu palabra, porque también necesitamos madurar, Señor. No podremos estar completos si no tenemos este conocimiento que brevemente hoy hemos escuchado, Señor. Padre, mira a mi hermano, mira a mi hermana. Sé, Señor, que muchos, el enemigo ha contaminado nuestras mentes, la llenó de basura, filosofías, teologías, la llenó de música mala, perversa. Leímos cosas que difícil es limpiar ahora nuestra mente, y sabemos que solamente puede ser renovada por tu Espíritu y por el conocimiento de tu palabra, que es toda esa información que necesitamos introducir en nuestro cerebro, Señor. Señor, sé propicio, y gracias por lo que nos hablaste en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, Señor.